Santísima Virgen María, en su Inmaculado Corazón, y sobre todo impulsando la oración del Santo Rosario que nos salva, que nos ayuda en este proceso de santificación que sin duda vamos a reflexionar en este encuentro a la luz del último de los documentos del Papa Francisco y también de la palabra de Dios. Unamos nuestras intenciones, nuestro propósito de ser santos. Iniciemos nuestra Eucaristía haciendo un acto de humildad, reconociendo ante Dios que necesitamos de su misericordia. Por eso, en silencio, cada uno le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Infunde en nosotros, Señor, un espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que de todo corazón podamos conocer lo que es de tu agrado, y una vez conocido lo pongamos en práctica. Del libro del profeta Miqueas. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Misericordia. Muéstranos, Señor.
has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo. También ahora, cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos y hermanas del movimiento de la llama de amor. Con esta Santa Misa damos inicio a los trabajos de la 12ª Junta Nacional del movimiento de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María, que entre sus objetivos está el motivar a la reflexión en el llamado a la santidad de la Iglesia. Consagrados y laicos, a partir de la reciente exhortación apostólica, alégrense y regocíjense del Papa Francisco, mediante la cual el Santo Padre desea avivar entre los bautizados el deseo a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Pues el Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada, dice el Papa.
Agradezco la atenta invitación que la Coordinación Nacional, presidida por el matrimonio de Josefina Mendoza y Jorge Sánchez, me han hecho para estar con ustedes en este Santuario Nacional de Cristo Rey y poder así, al mismo tiempo que celebramos nuestra fe, reflexionar desde la palabra de Dios sobre la santidad de los laicos como fuerza que transforma la sociedad. Permítanme que sean los textos de las lecturas que acabamos de escuchar los que nos ayuden para profundizar en esta realidad tan urgente y necesaria en la propia vida y en la de quienes integran este movimiento. En la antífona de la Aleluya hemos cantado: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre le amará y haremos en él nuestra morada. En este texto es un versículo tomado del capítulo 14 del Evangelio de San Juan y que tiene como contexto el gran discurso de despedida que Jesús le dirige a sus discípulos justo antes de padecer. Dialogando con ellos, Judas, el hermano de Santiago, le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús, aunque no responde directamente a la interrupción de Judas, le dice: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre le amará y haremos en él nuestra morada. Esta misma exhortación Jesús la repite en otras ocasiones, pues intuye que sus discípulos no han entendido su proyecto. Esa falta de comprensión le da pie para examinar más a fondo todavía la realidad íntima de la presencia divina en la vida del cristiano, que en último término a eso es a lo que llamamos santidad. La solidez de la adhesión a la persona de Jesús no se mide por el entusiasmo más o menos sentimental que han suscitado en ellos las imágenes triunfales de su apoteosis, sino más bien por su adhesión sencilla y decidida a la palabra de Dios desnuda y auténtica. Si esta palabra no les da más que una revelación velada, han de contentarse con ella y aceptarla. Entonces, el amor del Padre se abrirá a través de esa palabra, un camino hasta ellos. La palabra de Jesús es una simple palabra, más que una simple palabra. La palabra de Jesús es toda la persona de Jesús, toda su acción. Él es la palabra del Padre no como un instrumento de revelación extraño al ser mismo del Padre o como una especie de amplificador, sino porque el Padre se ha reflejado a Él por el amor y le ha encargado, como muestra de la confianza y del amor que le profesa, ser revelación del Padre. Por eso insiste tanto él en el artículo de fe de que el Padre está en el Hijo y que habla y obra en el Hijo, porque la palabra y los actos de Jesús no solamente están garantizados por el Padre, son verdaderamente las mismas palabras y hechos del Padre en su palabra hecha carne en su imagen. Por tanto, si los discípulos reciben con una fidelidad total a la fe la plena realidad de esa palabra, esta abrirá en ellos un camino por el cual el Padre y el Hijo descenderán con toda verdad hasta ellos de una manera plenamente personal. La fidelidad a la palabra es la condición necesaria para que el Padre y el Hijo sigan habitando en ellos. La presencia corporal puede terminar. Gracias a su fe en la revelación, el Señor y en el Señor el Padre permanece en ellos y en nosotros. La palabra es una presencia. En cambio, el que no se adhiere total y exclusivamente a la revelación recibida de Jesús y por Jesús, manifiesta que no acepta verdaderamente la palabra y en ella y por ella, porque no ha presentido la realidad divina tal como el Padre la revela allí. El modo del todo íntimo y espiritual de esta revelación puede ser fuente de desilusiones para los que están ávidos de una manifestación sensible,
para los superficiales, para quienes no profundizan en este encuentro con la palabra. Por lo tanto, el principio de la verdadera santidad consiste en amar a Dios y por ende en cumplir su palabra. No hay de otra. La santidad que Dios quiere es aquella que parte de la contemplación de Cristo, presente en las Sagradas Escrituras y sobre todo en el rostro de aquellos con quienes Él mismo ha querido identificarse. Amar a Dios es conocer a la palabra, y conocer la palabra nos debe llevar a tener los mismos sentimientos de Cristo. Hermanos, los movimientos tienen que ser movimientos de la palabra de Dios. Y sin duda no puede solamente reducirse a unas lecciones sobre la palabra, sino tiene que haber un compromiso de confrontación de la vida con esta palabra. Y tenemos que aterrizar en aquello que desde los libros de los Hechos de los Apóstoles se llama las pequeñas comunidades. Ciertamente en todos los movimientos hay caminos para impulsarlas, pero en todos los movimientos esto es un gran desafío. Qué bueno que la adhesión a la Santísima Virgen María sea lo que mueva el movimiento y que nos lleve a Jesús. Pero a Jesús que está ahí en la palabra. Por eso que sus pequeñas comunidades, que sin duda las tienen, la palabra de Dios sea el centro. Sin duda el Santo Rosario y todas aquellas reflexiones marianas que vienen a iluminar el carisma del movimiento. Pero la palabra de Dios siempre en el centro, confrontando nuestra vida, porque esta es la única manera de poder contribuir en una iglesia que nos necesita, no solamente en el círculo de un movimiento, sino que nos necesita en las calles, fuera, en las casas, tocando puertas. Ahí es donde ponemos a prueba nuestro encuentro con la palabra. Ahí es donde comunicamos nuestra experiencia de Dios. Ahí es donde todos, laicos, sacerdotes, párrocos, tenemos que estar en lo que el Papa llama las periferias. No podemos dejar solo a nuestro pueblo sintiendo el confort de estar dentro de círculos exclusivos. Tenemos que ir más allá de lo que nosotros podamos tener como un lugar de formación. Tenemos que ir a compartir lo que recibimos y darlo en los lugares más alejados y con los más pobres. Ahí donde se cumple el sueño del Papa cuando habla de que prefiere una iglesia accidentada que una iglesia encerrada y enferma por no salir, por no caminar. Por eso el gran reto de los movimientos será siempre la misión. Retomando aquello que Aparecida nos marca, cuando, como aspectos del itinerario de formación del discípulo misionero, nos dice que tenemos que partir de la experiencia de Dios, pero no quedarnos en ella. Tenemos que recorrer un proceso de conversión que sin duda ustedes lo están viviendo, pero también llegar a ser y a considerarnos discípulos de Jesús, haciendo su voluntad. Y donde el Señor quiere que lo hagamos y cómo lo hagamos es en pequeñas comunidades, tanto laicos como sacerdotes. Nadie puede vivir aisladamente su fe, por más intelectual y formado que esté. Siempre necesitamos de los demás para poder ir a exhortar a otros a que vivan la pequeña comunidad y a compartirles nuestro encuentro con Dios, en el encuentro con los hermanos. En la vivencia de un discipulado que no es individualista, el discipulado se forja en comunión. Por eso el quinto aspecto del itinerario de formación del discípulo es la misión. Ningún movimiento se puede quedar encerrado en cuatro paredes, porque ningún estatuto lo puede marcar. Tenemos que salir. En el marco de la parroquia o como
equipo ad hoc del movimiento Llama de Amor. Salir a formar comunidades y a compartir nuestra experiencia de comunidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús explicó todo esto con sencillez y explicó que para hacer esto hay que ser santos. Y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas, que son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial. Al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad del orgullo. Ser bienaventurado es sinónimo de ser santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. No hay otra manera de ser feliz, no desde el sentimentalismo y desde el individualismo. Ser feliz solo en comunión, aunque nos cueste. Ayudados de la reflexión del Papa Francisco, recordamos y meditamos ahora las distintas bienaventuranzas en la versión del Evangelio de Mateo 5, de tal forma que podamos aterrizar también cada uno de nosotros. La primera de ellas es, ¿se acuerdan? Felices, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El de la eternidad, sí, pero también el de hoy, el que construimos. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. La segunda es, felices, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Y siempre es un desafío reaccionar así. La tercera es, bienaventurados los que lloran, felices, porque ellos serán consolados. Saber llorar con los demás, esto es santidad. La cuarta es, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Nunca la venganza, aunque el otro lo podamos considerar como lo peor. La quinta es, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mirar y actuar con misericordia, eso es santidad. La sexta es, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha, el amor, eso es santidad. Y la séptima es, felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sembrar paz a nuestro alrededor con nuestras actitudes, con nuestros lenguajes, con nuestros juicios, eso es santidad. Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis o tener rostro aborregado, dice el Papa Francisco. Decía San Juan Pablo II que si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, es decir, de la experiencia de Dios, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. Por eso sus sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo, como María, intenta configurarse. Lamentablemente, como señala su santidad, a veces las ideologías nos llevan a dos errores nocivos. Por una parte,
el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. Así se convierte el cristianismo en una especie de ONG, quitándole esta mística luminosa que también vivieron y manifestaron San Francisco de Asís, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos, ni la oración ni el amor de Dios, ni la lectura del Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario, se les aumentó. Por otro lado, también es nocivo e ideológico el error que ellos defienden. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, de eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de desgaste. Hermanos, no podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia en este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. Queridos laicos, hermanos sacerdotes, que conforman este movimiento, retomando las palabras del Papa Francisco, quiero decirles, ante la contundencia de estos pedidos de Jesús, que es mi deber rogar a los cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura, sin eglosa, es decir, sin comentarios, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Señor, dice el Papa, nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia y el corazón palpitante del Evangelio. Pidamos a Dios que inflame nuestro corazón y, conociendo cada vez más su palabra, lo amemos y cumplamos lo que nos dice. Que esto lo contemplemos en el corazón inmaculado de María, ella, que no solamente es mamá del Hijo de Dios y Madre nuestra, porque de ordinario toda mamá, además de serlo, es modelo para sus hijos. Que ella lo sea para nosotros en nuestro esfuerzo y en nuestra lucha en los caminos de la santidad. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de todo conocimiento y de todo progreso espiritual, a su Hijo Jesucristo, sabiduría eterna, y al Espíritu Santo, luz santísima que ilumina toda oscuridad del alma, y pidámosle que escuche las oraciones de los que nos hemos reunido en su nombre. Nos unimos en oración diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios Padre Todopoderoso, el único que conoce verdaderamente al Hijo, nos ayude a conocer en estos días con más plenitud a Jesucristo, su enviado, y nos haga descubrir cuál es su voluntad,
Oremos. Para que el Hijo Eterno de Dios, el único que conoce plenamente al Padre, nos lo quiera revelar y aumente nuestra fe, a fin de que recibamos las palabras que escucharemos durante estos días como expresión de su voluntad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo nos lleve durante estos días al conocimiento de la verdad plena y fortalezca nuestras débiles voluntades, a fin de que podamos llevar a término lo que es más agradable a Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda al Papa Francisco, a nuestros obispos y a todos los pastores y fieles de la Iglesia, inteligencia para ahondar en su palabra y valentía para ser mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios Padre, que envió a su Hijo al mundo para anunciar a todos los hombres el Evangelio, no permita que los pueblos paganos vivan en las tinieblas de la ignorancia, sino que los lleve a experimentar la dulzura de la buena nueva anunciada por su Hijo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que quienes nos hemos reunido para ahondar en tu palabra lleguemos a conocer tu voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, de manera que, agradándote en todo, demos fruto de todo tipo de obras buenas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar, con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Este pan y este vino pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que tus hijos te presentan, para que les concedas
entender con verdad y proclamar con fidelidad lo que a tus ojos es recto y provechoso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, Alfonso, Monseñor Faustino, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, por la alegría de serlo, elevemos confiadamente nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente un saludo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
por